Bueno, soy Juana Valentina y vengo a hablarles sobre la Edad Antigua de Occidente. Occidente tuvo tres fases: Babilonia Antigua, Grecia Antigua y Roma. Bueno, en Babilonia no se puede rescatar muchas cosas realmente debido a que no hay muchas cosas o muchos escritos sobre la época, más que sus pensamientos llegaban a ser bastante mitológicos frente a las situaciones que ocurrían día a día, y que de ahí proviene la religión dominante de Occidente, que es el cristianismo debido al judaísmo. De la parte de Grecia antigua se puede ver que hay dos fases dentro de esta misma, que es Grecia arcaica y Grecia filosófica, donde una se puede notar que hubo varias guerras debido a que por territorio y los demás, y otros temas, y la filosófica, que trataba de buscar reconocimiento de por qué la filosofía Grecia tenía las polis o ciudades-estados, donde se reunían donde principalmente, al comienzo, se reunían varios clanes familiares para convivir, para sobrevivir juntos. Pero a medida que fueron creciendo estos clanes, se fueron creando los distintos grupos sociales. A pesar de que estaban en un mismo país, ya que no se puede hablar en un país en esa época, debido a que eran ciudades-estados y no estados-naciones, estos manejaban diferentes clases de sistemas de gobierno. Algunos utilizaban la monarquía o la tiranía, y otros utilizaban la democracia, como fue ejemplo de Atenas. Como dije antes, Atenas es un ejemplo de los diferentes sistemas gubernamentales que tenían, debido a que en Atenas a las mujeres no se les daba derechos de voto políticos, y ellas no podían decidir sobre sus esposos, mientras que en Esparta, una isla de la misma Grecia, una que era dedicada a la guerra, se le enseñaban a las mujeres a luchar, y estas podían escoger a sus propios esposos. Cuando Grecia es conquistada por Roma adapta sus creencias, su religión pagana a la de ella. Entonces Zeus pasa a ser Júpiter, Atenea pasa a ser Minerva y todos esos. Y se mantiene gran parte de su religión hasta que llega el cristianismo y las diferentes casas de cristianos hasta que llega Constantino y todo eso. Pero lo que más se conserva al día de hoy, o una mínima parte debido a los diferentes revueltas cristianas que hubo llegando a la Edad Media, a la Edad Media se pudieron mantener algunos conocimientos que hubieron durante la época filosófica, como la ciencia. Me llamo Marisabela Gómez y hoy les voy a hablar sobre la Edad Media. Bueno, la Edad Media se puede decir que comenzó con la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano se dio por muchas causas. Primera, causas internas. La mala gobernación. El último emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos partes, Oriente y Occidente. Oriente para su hijo Arcadio y Occidente para su hijo Honorario. Segundo, causas externas. Las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras eran de tribus que limitaban con el Imperio Romano. Y tercero, la caída del Imperio Romano de Occidente, aunque esto no hizo que el Imperio Romano de Oriente cayera totalmente, ya que este se sostenía gracias a su capital, Constantinopla. En la Edad Media hubo un periodo muy reconocido, que es el oscurantismo, en el cual la Iglesia tomó mucho poder, trascendiendo de la religión. O sea, se podría decir que en el oscurantismo la religión y la Iglesia eran cosas totalmente diferentes. Se puede decir que la Iglesia se respaldaba
pues se escudaba con la religión, ya que, por ejemplo, si el pueblo se cuestionaba algo, por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué no podemos avanzar? La religión, la religión, la religión. Entonces, o sea, todo el mundo les hacía caso porque pues es nuestra religión, nosotros tenemos que seguirla. Bueno, en el oscurantismo, como ya dije, no hubo ningún tipo de avance. Me refiero que ni la medicina, ni la ciencia, ni el arte, nada avanzó. Entonces se podría decir que si no hubiera pasado la época del oscurantismo, probablemente estaríamos más avanzados. Pero bueno, en el oscurantismo mucha gente murió gracias a las pestes y las enfermedades que no tenían cura, ya que la medicina nunca avanzó. El Renacimiento se da cuando finaliza el oscurantismo. Es una época donde Occidente renace y vuelve a ver la luz después de la oscuridad. Con el Renacimiento renace el arte, la arquitectura y la economía. El Renacimiento fue fruto de la difusión de ideas como el humanismo, que dan otra idea de hombre, de nación, sustituyendo el teocentrismo medieval por un antropocentrismo. El capitalismo se da en Flandes, cuando en Flandes se dan cuenta de que todos tienen la misma necesidad de comprar barcos y armas para ir a colonizar más terreno. Entonces, cuando el capitalismo decide declararse como un movimiento para el Estado, se da la guerra entre los burgueses y entre los feudales, que los feudales podemos decir que son los conservadores y los burgueses los liberales. Los burgueses decían que el modelo económico de ellos era mucho más viable que el feudal, porque vos no trabajarías para alguien que solamente te podría pagar con comida y con una cama, sino que vos podrías trabajar por tu propia plata y tener libertad financiera. Entonces, estas guerras y las revoluciones burguesas se duraron 5 años hasta que el capitalismo se consolidó en el imaginario de la sociedad. Sí, nace en Flandes, cuando Flandes se da cuenta de que todo el mundo tiene una necesidad de colonizar terrenos. Entonces, ¿Flandes qué hacía? Flandes hacía las tierras y las armas para que los que quisieran fueran y viajaran por el mar y llegaran a un terreno y ya lo colonizaran. Entonces, ¿qué hacía Puerto de Flandes? Flandes tomaba la necesidad del pueblo y la convertía en una necesidad real. O sea, ¿cuál era la necesidad? Tener tierras. De ahí surge las burguesías. Las burguesías duraron 5 siglos en instaurarse debido a las revoluciones burguesas, que era la constante pelea entre el partido conservador, que en este caso eran los feudales, y el partido liberal, que eran los burgueses.